pero hay ciertas bases bíblicas que nos ayudan a nosotros a poder ganar un poco más y a poder pasar y entender un poco más acerca de la economía de Dios. Entonces, dicho esto, quiero empezar con ciertas bases que hay en las Escrituras, que espero que durante las próximas semanas podamos entender, los hermanos míos, y podamos hablar un poco acerca de todas estas, ¿no? Y quiero empezar en Salmos 24:1, donde dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que hay en ella. Un término, una base, una raíz fundamental de que Dios es dueño de todo. Ahora, nosotros lo sabemos eso. Lo sabemos como niños que somos en la fe, y sabemos que mi Padre es dueño de todo. Sin embargo, nuestros hijos, ¿verdad? Como ellos saben, dependen totalmente de nosotros, y ellos no se piensan en la economía, no piensan en esas cosas, sino que ellos lo que hacen es simplemente se sientan a la mesa y saben que las madres van a tener un plato de comida. Ellos lo saben por naturaleza, por inercia. El niño, tú no le vas a explicar: hijito, hoy día no vas a comer nada porque fíjate que tu papá no trajo nada de plata a la casa, etcétera, etcétera. Simplemente el niño se sienta y sabe que tiene que tener un plato de comida. Así sea un poco de arroz con un huevo o frijoles, no importa. Lo que importa es que el niño tiene esa plena confianza de que sus padres van a proveer lo necesario. Por lo tanto, nosotros, amados hermanos, tenemos que tener bien claro de que esa es una de las cosas más importantes en la economía de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros lo tenemos claro, sabemos de que somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y la idea de que todo es para mí, yo soy el dueño de esto, es mi casa, es mi trabajo, es mi dinero, es mi, tiene que ir muriendo poco a poco. Uno de los grandes errores que cometemos como creyentes que somos es creer de que tenemos algo en nosotros. Y en realidad sí lo tenemos, porque Dios nos los ha dado, Él nos los ha entregado a nosotros. El problema es de que lo creemos tanto, de que se nos da la idea de que es de nosotros, que nosotros lo hemos conseguido. Y ese es un gran error que nosotros cometemos, y por lo tanto no nos permite prosperar, porque tomamos decisiones basadas en lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que a mí me da la gana, lo que a mí me interesa, porque es mi plata, es mi casa, es mi terreno, es mi tienda, es mi, etcétera, etcétera. Choca con lo que dicen las Escrituras. Desde muy temprano, Abraham sabía de que todo venía de parte de Dios, y era un hombre sumamente rico, pero él lo tenía sumamente claro, que cuando Jesucristo llega con 2 ángeles en el capítulo 18 de Génesis, ¿qué es lo que él hizo de inmediato? Recordemos que los rabinos nos cuentan que él tenía su tienda tenía 4 puertas, para siempre recibir al prójimo, al que venía, al extranjero, al hermano o al que sea. Siempre había un plato de comida en la casa de Abraham. ¿Por qué? Porque él tenía claro de que todo le pertenecía a Dios. Entonces, cuando uno tiene claro que todo le pertenece a Dios, nuestra mente empieza a cambiar, porque ya no es mío. Lo único que es mío es mi responsabilidad, eso es todo. Pero en el fondo, cuando tú tienes claro de que todo lo que tienes, absolutamente todo, incluyendo tu esposo, tus hijos, tu casa, tu terreno, tu chacra, lo que sea, empiezas a saber manejarlo, porque tienes un temor por delante. Por la sencilla razón de que si Dios es tu jefe, Él es el dueño, vas a poder lograr lo mejor. Y ese es uno de los grandes errores que nosotros cometemos como cristianos que somos. Creemos de que al nosotros darle, ¿verdad?, en la prosperidad, la teología de la prosperidad es de que si tú le das a Dios, en el sentido de que tú aportas para la iglesia, te va a ir bien. Pero hay un principio también para la iglesia, y lo vamos a aprender poco a poco. Pero como no lo hemos aprendido, y la idea es esa, la idea es que aprendamos para que cuando uno dé, uno sepa que debe darlo con alegría, como decía el apóstol Pablo, y no lo demos por obligación. Cuando entendemos estas bases bíblicas que vamos a aprender, se nos va a hacer un poco más fácil el poder dar, ¿ya? Pero lo más importante, lo principal, hermanos, es entender que usted es un administrador. Así que dígale al que esté a su costado: tú eres un administrador. Dígaselo. Tú eres un administrador. Dígaselo. Así es. ¿Ya? Entonces,
No voy a mencionar nombres porque yo sé que todos hemos fallado en esto. Una de las cosas que hacen, especialmente las madres, ¿no? Es mi hijo, tú no sabes lo que yo he sufrido, ¿no? Es mi sangre, ¿no? Yo lo he tenido en mi estómago durante 9 meses, ¿no? Y la madre no se quiere deshacer, ¿verdad? Y es un poquito difícil quebrar eso, tumbar eso. Porque me dice, pastor, usted porque es hombre, como usted no sabe lo que es cargar un hijo, usted no sabe lo que es levantarse a las 3 de la mañana, usted no sabe lo que es darle de mamar cuando tu pecho te duele, etcétera, y etcétera. Entonces, yo digo, no, tenemos que regresar a Génesis, necesitamos regresar a Génesis porque la hermana no entendió absolutamente nada, ¿no? Entonces, se sale fuera de ese concepto y no entiende que del Señor es todo. Él es el dueño absoluto de nuestras vidas. Nosotros estamos aquí porque Él decidió, en su infinito amor, en su infinita sabiduría, Él decidió regalarnos un día más de vida. Esa es la única razón por la cual estamos acá. No es porque hicimos un mérito, no es porque llegamos temprano, no es porque no teníamos más nada que hacer. Entonces, cuando empezamos a entender, amados hermanos, de que Dios es el dueño y Señor de todo, empezamos a tener cierta reverencia, pero sobre todo cierta sabiduría. Todo le pertenece a Dios. Cuando nuestra mente empieza a cambiar y empezamos a entender de que cada centavo que usted tiene le pertenece a Dios, usted va a saber manejarlo. Porque el dinero, amados hermanos, es una cuestión de saber manejarlo, de saber a quién dar, cuándo no dar, cuándo ayudar. Y el judío lo tiene bien claro. Él lo tiene bien claro porque una de las cosas que le enseñan a los pequeños es a cómo manejar su dinero, pero sobre todo estas bases bíblicas. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, los rabinos le hablaban acerca del tiempo en el desierto. Y como ustedes saben, algunos de ellos salían con vacas, ovejas, toros, etc. Y se fueron al desierto con todos sus animales, otros llevaban carretas. Esta gente era muy próspera porque Dios les había enseñado, aparte de que Dios le había prometido a Abraham, y por lo tanto ellos lo sabían, porque era de generación en generación. Porque Gálatas 3:24 dice que nosotros somos hijos de Abraham. Cuando dice que somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa. O sea, Dios nos ha prometido a nosotros una economía buena. Como lo dice el apóstol Juan, quiero que prosperes en todo. Como prospera tu alma, también como prosperes tú. Entonces, Dios, nuestro Padre amado, no le gusta que estemos mal, que estemos sufriendo, que estemos llorando, especialmente para estos tiempos, amados hermanos, porque es nuestro Padre. Si vosotros, siendo malos, le das buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué más vuestro Padre si solamente le pidiéramos? ¿Verdad? Entonces tenemos que saber, amados hermanos, qué hacer con nuestra economía. Pero lo primero y lo claro y lo fundamental que usted tiene que tener en cuenta es de que usted es un administrador. Cuando usted tiene eso bien claro, usted empieza a soltarse un poco, porque estamos viviendo en un tiempo donde nos peleamos hasta por 50 céntimos. Uno tiene que saber cómo manejar todo, especialmente la cuestión económica, porque eso le pertenece al Señor. Entonces, cuando usted lo tiene claro eso, cuando usted empieza a soltarse, ¿no? Porque ese es un cambio de mente total. Vivimos en un mundo, hermanos, que hay cosas que están fuera de nuestras manos, pero fíjese que para subir el precio hay ciertos términos bíblicos que los vamos a aprender. Cuándo subir el precio, cuando la Biblia nos habla, amados hermanos, por ejemplo, de lo que es cuando hay escasez, ¿cómo se llama? Cuando hay abundancia y uno lo guarda, tiene su palabra. No, hermana, especulación no. Cuando acaparador. La Biblia nos habla acerca de acaparador, por ejemplo. ¿Qué pasa con el que acapara, verdad? Sabe que va a subir el azúcar y agarra y compra todo el azúcar del pueblo y lo guarda ahí. ¿Qué hacer con eso? La palabra nos enseña. Entonces vamos a aprender todas estas cosas que le enseñan, amados hermanos, a salir de esa pobreza mental. Porque la pobreza es un estado mental, ¿ya? Y también la Biblia nos habla acerca de eso. Entonces, el deseo mío, amados hermanos, es compartir lo poquito que sé con ustedes, porque queremos gozarnos, queremos aprender
queremos escuchar la voz de Dios, lógicamente, pero sobre todo queremos estar bien, no queremos estar sufriendo en tiempos, porque yo veo hermanos y hermanas sufridas y simplemente digo, Señor, pon palabras en mi boca, qué decir, qué hacer, qué enseñar, porque quiero verlos bien. Lo primero que quiero establecer, amados hermanos, es de que Dios es el dueño de todo. Entonces cambiemos nuestra forma de pensar y entendamos de que somos administradores. Cuando usted entiende que usted es un administrador, usted empieza a cambiar en su forma de ser, en su forma de dar, en su forma de aguantar, en su forma de vender, en su forma de recibir, en su forma de ahorrar, en su forma de invertir. Hay gente que quiere invertir, hay gente que dice tengo 2 soles. ¿No? Justamente nuestros hijos hoy día nos llamaron, ¿verdad? Estaba con mi esposa ahí hablando por teléfono y me dicen, no sabemos qué hacer, tenemos unos centavos ahí, queremos invertir porque la economía está malísima en Estados Unidos. Yo no sé si ustedes están siguiendo la noticia, porque es suficiente con las noticias que ustedes van al mercado y el pollo ha subido y todo el resto, que ni siquiera ven eso. Pero en Estados Unidos la situación se está poniendo mal por la cuestión del petróleo, ¿no? de la gasolina. Entonces, los chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el dinero? Porque cuando uno tiene dinero, usted sabe que la inflación hace de que ese dinero cueste menos, ¿verdad? Pierde su poder adquisitivo, eso usted lo sabe de memoria, y la palabra de Dios nos enseña cómo podemos invertir, primeramente en el reino de Dios, lógicamente, y después en nuestro diario vivir, para que podamos vivir bien, ¿no? Entonces, lo primero que le vuelvo a repetir, y quiero que se quede bien clavado eso en ustedes, amados hermanos, es de que Salmo 24:1 dice, de Jehová es toda la tierra y su plenitud. Él es dueño absoluto de todo, por lo tanto usted es un administrador. Y cuando somos administradores vamos a aprender juntos, ¿ya? Entonces esa es la base fundamental que se le enseña pues en la Torá a los niños desde muy pequeños. Ellos saben, el pueblo de Israel sabe de que todo es del Señor. Y esa es la razón por la cual ellos guardan el Shabbat, guardan las fiestas, a la cual nosotros, ¿qué voy a dejar de trabajar el sábado, por favor? Eso no me entra en la cabeza, ¿no? Así de pobres estamos nosotros, y de lejos estamos, que los judíos nos llevan a nosotros más de 3000 años, ¿no? Ellos no trabajan, por ejemplo. Cuando digo ellos, no estoy hablando de todos, pero la mayoría de los creyentes en Yahweh, nuestros hermanos en el Señor, ellos no trabajan, punto. En la Torá dice que no debes trabajar, ¿no? ¿Se imaginan si nosotros dejamos de trabajar un día, pues no comemos, ¿no? ¿Por qué? Por falta de sabiduría, nada más, por falta de conocimiento. Entonces vamos a aprender esto para que podamos depender cada día más de Dios. Amén. Punto número 1, ¿cuál es? De Jehová es el Señor y usted es un administrador. Número 2, el rico y el pobre se encuentran, a ambos hizo Jehová. Proverbios 22:2. El mismo Señor ha hecho a unos ricos y a unos los ha hecho pobres. Eso es algo que a veces no lo entendemos, ¿verdad? No lo entendemos porque en la mente de Dios hay muchas cosas que a nosotros no nos permite, amados hermanos, no nos permite entender por qué uno es más que el otro, por qué tiene dones y uno más que el otro. Porque hay gente que abre un negocio, por ejemplo, tiene la mejor limonada, ¿verdad? Y usted lo vende a 50 céntimos. Ha preparado con el más fresca agua, tiene la mejor botella, el mejor vaso, tiene la mejor ubicación, y viene el vecino suyo que está metido dentro, está cayendo un poco de moscas, lo vende a un sol, y a las 12 del día se le acaba la limonada y usted sigue pateando latas, ¿no? Es algo que uno no lo entiende. ¿Cómo es posible de que yo me levanto temprano, llego en la noche, llego en la tarde, y han pasado tantos años y pues todo me sale mal? Vendo un sol y me cuesta un sol 50 recuperarlo, ¿no? O sea, comprar nuevamente lo que he vendido. Esto, amados hermanos, es otro principio bíblico.
Dios es soberano. Si usted toda su vida se ha sentido que es pobre y a otro lo ha hecho rico, nunca se debe sentir mal, puesto que ante los ojos de Dios todos somos iguales. No hay uno mejor que otro. Eso lo vamos a aprender cuando entendamos el punto número 3. Dios ha hecho a unos más prósperos que otros por las razones que no entendemos. Él sabe a quién le da, Él sabe a quién no le da. Él sabe cómo manejar su economía, puesto que Él es el Señor. Si Él es el Señor y Él lo sabe todo, Él no necesita preguntarnos a nosotros, simplemente toma esa decisión. Pero eso nunca nos debe, amados hermanos, hacer sentir inferiores a otros. Como hermanos de Cristo que somos, tenemos que tener bien claro eso. Nunca vamos a mirar a aquellos que tenemos un poquito más que otros. Podemos mirar con otros ojos a otro hermano por la sencilla razón de que su economía no está bien. Cuando usted tiene claro de que Dios es todo y Él aún no lo hizo rico y aún no lo hizo pobre, nuestra mentalidad empieza a cambiar aún más. Porque también hay formas de poder ayudar, amados hermanos, a aquellos que no tienen. Pero déjeme decirle que en todos los países que nosotros hemos visitado con mi familia, Perú es uno de los países más ricos que existe en el planeta. Déjeme decirle, somos tan bendecidos, amados hermanos, que nosotros no tenemos la menor idea de ese potencial que nosotros tenemos como hijo de Dios. Estuvimos en Guaral, fuimos a la Hacienda Huando. ¿Quiénes han visitado o conocen la historia de la Hacienda Huando? Levante su mano, por favor. Hacienda Huando, 1, 2, uy. Tienen que ir. Tienen que ir porque aprendí yo que esta hacienda tiene que ver con la familia Graña y Montero, ¿verdad? Entonces ahí aprendimos todo, yo no sabía. Y ahora que ustedes no han levantado su mano es porque seguro que no saben la historia. Bueno, la historia es larga, pero les cuento de que eso les pertenecía a los Graña. El primer Graña llegó en 1880 de España, compró esa hacienda que tenía 1.600 hectáreas. 1.000 eran de naranjas y 600 eran de mandarinas. ¿Y cómo es que logran esto? Trayendo 3 personas de Alemania e inventan lo que es la famosa naranja Huando sin pepa. ¿Se recuerdan? La naranja Huando sin pepa, que usted y yo lo hemos comido, ¿verdad? Entonces tenemos una de las mejores, amados hermanos, frutas. Vimos paltas, ayúdame hija, manzanas, higos, uva. Qué belleza. Nos subimos con Sarita en la parte alta de Guaral y puse un video en Facebook, no sé si algunos lo vieron, pero qué maravilla, increíble. Yo digo, yo viviendo en Perú, yo agarro mi carro, me vengo acá, me llevo 100 cajas de naranja, las mandarinas, me lo llevo a Lima, lo vendo, no sé. Siempre estoy pensando en el negocio, porque bueno, es algo que pienso que el Señor me lo ha dado. Y digo, es que no puede ser de que seamos tan ricos y de que algunos de nuestros hermanos estén sufriendo por esta situación. O sea, hay las oportunidades están dadas. De Guaral partimos hacia Chimbote y nos fuimos al lugar donde pescan, ¿verdad? Y hemos comido, Padre Santo, de tal forma que casi me muero de tanto que me ha atracado. De un trío marino, comimos pulpo al olivo, maruchitas con salsa de... ¡Uy, Señor, Padre, perdóname, Señor, me estoy saliendo del tema! Amados hermanos, ¡qué belleza! Y solamente son 2 lugares que visité. Yo pienso que si me voy un poco más adentro, me imagino que hay lugares donde venden papas y camotes y yucas. Y vivimos en un país tan rico. Una de las cosas que dicen los venezolanos es que cuando ni bien entran a Perú, empiezan a ver la cantidad de frutas, vegetales y comida que existe en un país como el nuestro, ¿no? El hecho de que nuestros gobernantes hayan tomado pues la decisión de saquear al Perú
Y después de una pandemia, después de haber recibido todavía 1 millón de venezolanos, que hasta el día de hoy el Perú goce todavía de tanta gente próspera aquí. Hay gente que ha ganado mucho, mucho dinero y les está yendo muy bien. Entonces, lo que quiero dejarles saber es que hay buenas oportunidades de poder salir de esta mente, pero tenemos que cambiar ese chip que tenemos dentro de nosotros. Y una de las cosas que nosotros nos han enseñado desde muy pequeño, yo soy pobre y eso es así. Y tenemos que dejar de hablar en esa forma, porque una vez que uno cambia aquí, el resto tiene que cambiar en los labios. Tenemos que declarar, tenemos que confiar, tenemos que creer con todo nuestro corazón que Dios es el Señor de todo y que Él me va a prosperar. Y nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones sabias. Entonces, si usted de alguna forma se siente, yo toda la vida he sido pobre, tenemos que empezar a cambiar esa idea, porque la pobreza no es, claro, afecta a la economía, pero la pobreza es en el cambio de mente. Por lo tanto, lo que tenemos que cambiar es acá arriba, y no es cambiar de trabajo, no es cambiar de negocio. Las oportunidades siempre son dadas, pero el Señor nos ayuda, nos enseña, nos guía, ¿verdad? De tal forma que somos sus hijos y vamos a salir de eso. Entonces, de ninguna forma se sienta superior ni tampoco inferior a otro, porque somos hijos de Dios. La Biblia habla, por ejemplo, la Torá habla acerca de mejor es vivir en una cueva, ¿verdad?, con una pareja tranquilo, que vivir en una casa, un palacio con una mujer rencillosa. Y esas cosas son duras, pero es la verdad. Y eso nos va a enseñar, amadas hermanas, a entender de que Dios tiene grandes cosas para nosotros, ¿no?, para ustedes. O sea, vamos a hablar también acerca del Proverbios 31. ¿Qué es una mujer virtuosa? ¿Por qué solamente Ruth es la única mujer que es virtuosa y Ruth ni siquiera era judía? Es la única mujer. ¿Y cuáles son, amados hermanos, lo que Proverbios detalla acerca de la mujer virtuosa? Entonces, tenemos mucho que aprender. Solamente estoy estableciendo las bases, y yo les invito a que sigamos viniendo a las clases, porque se va a poner bonito, se va a poner chévere. Y por cuestión de tiempo, bueno, vamos a hablar hasta las 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche. Y entonces, lo que quiero dejarles saber es de que si Dios hizo a unos pobres y a los otros ricos, Él es Dios, Él es soberano, y si usted puede ayudarle a otra persona, hágalo. Vamos a hablar también acerca de cuándo debemos hacerlo, cómo podemos hacerlo, a quién le debemos dar, y todas esas cosas vamos a aprender de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Entonces son dos cosas fundamentales. Voy a terminar con una tercera porque hay un montón que las he enumerado, pero es un estudio sumamente largo. Lo tercero lo vamos a encontrar en Proverbios 3:15. Dice lo siguiente: la sabiduría es más preciosa que las joyas, y nada de lo que deseas se comparará con ella. Su ganancia es mejor que la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino. Amados hermanos, esto es fundamental para nosotros crecer, prosperar en la economía de Dios. La sabiduría de Dios, dice, es más preciosa que todas las joyas, que todo el oro, que todo lo que podemos encontrar. ¿Se recuerda cuando Jesús nos habló acerca de la parábola de aquel mercader que buscaba ciertas cosas y encontró una perla? ¿Se recuerdan? Ese es el reino al cual nosotros servimos. Dice que fue y lo vendió todo y compró esa perla. Así es el reino de Dios. Entonces nosotros ya hemos entrado en este reino. Nosotros ya somos parte de este reino. Lo que pasa, como dice el pastor Dávila, es que nos hemos quedado en la puerta y no estamos avanzando como Dios quiere que nosotros avancemos. ¿Por qué? Por falta de sabiduría, de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de sabiduría. Entonces, vamos a aprender, amados hermanos, en las próximas semanas, si Dios lo permite, sabiduría de Dios. Y vamos a ver qué es lo que dice
la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted le pregunta a un cristiano qué es la sabiduría, de inmediato la respuesta es así: el temor a Jehová es la preciosa de la sabiduría. Amén. La pregunta es: ¿tienes tú el temor a Jehová? Vamos a descubrirlo. A ver, vamos a leer qué dice la palabra acerca del temor de Jehová, y eso lo vamos a continuar en la próxima clase. ¿Por qué razón? Porque todos los creyentes, todos los cristianos, todos los hijos de Dios saben perfectamente ese versículo. La sabiduría de Dios es el principio del temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría, perdón, el temor a Jehová. La pregunta es: ¿tenemos ese temor? Vamos a descubrir si usted y yo tenemos ese temor. Vamos a ver. Y vamos a darnos cuenta lo lejos que estamos de temer a Dios. El típico creyente, el típico cristiano, la mujer cristiana, no le teme a Dios. Y se lo voy a comprobar a la luz de las Escrituras. Pero les voy a dejar eso como tarea para ver por qué estoy diciendo eso. A ver si lo encuentran. Entonces la próxima semana o la próxima vez que nos encontramos les voy a preguntar: a ver, amados hermanos, ¿tenemos o no sabiduría de Dios? ¿Qué es lo que se necesita para entender qué es la sabiduría de Dios? Y está en la palabra de Dios. Y lo vamos a leer, usted y yo. Así que traiga sus Biblias y vamos a leer juntos y vamos a aprender acerca de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque al no tener sabiduría, ¿qué dice? Que es más preciosa que las joyas, que el oro, que la plata, que todo el oro fino que podamos tener. Y al tener sabiduría, vamos a convertirnos en las personas más ricas que hay. Porque es la sabiduría de Dios, amados hermanos, las que nos da esa plenitud de gozo en el Señor. Y las preocupaciones, los Goliaths, empiezan a caerse a un costado. Nuestra mente empieza a cambiar y nuestro vocablo empieza a cambiar. ¿Por qué es tan importante, amados hermanos? Porque vivimos en un mundo que el momento que usted abre los ojos en la mañana, el tema es el mismo. Yo le digo porque yo vivo ahí, como ustedes ya saben, mis hermanos bajan, mis hermanas bajan con sus hijos, ¿no? Y el tema es el mismo. ¿Has visto cuánto ha subido el pan? Ahora son 3 panes por un sol. No puede ser posible. Antes pagábamos 4 panes por un sol y antes, hace poco, 5 panes. ¡Qué barbaridad! Y me acaban de cobrar un sol 50 por el otro. Entonces, ese es el tema del día, ¿no? Yo los escucho, los miro. Ah, tú porque tienes, tú no opinas, ¿no? O sea, porque yo tengo, estoy mal. Y lo que yo quiero que aprendan, ¿qué cosa es? Sabiduría de parte de Dios. Esto no tiene nada que ver con dinero, amados hermanos. El reino de Dios no tiene nada que ver con billete. Tiene que ver con la actitud en la cual nosotros nos comportamos. Nosotros somos luz a los ojos de aquellos que no conocen a Dios. Pero si caemos en ese juego, ¿verdad? Que si caemos en el... Oye, ve, te cobrando 150, ve. Y usted también cae en ese juego en el micro. Usted está hablando piedras, todavía no ha entendido, pues. Porque como todo el mundo lo hace y vivimos en una sociedad donde usted quiere matar a alguien por 50 céntimos, usted cae en ese juego. Y el vocablo suyo es el mismo que el mundano. La misma cosa. O estoy mal, o estoy hablando piedras, amados hermanos. Entonces vamos a cambiar. Pero necesitamos sabiduría de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién quiere aprender sabiduría de Dios? En gloria a Dios. Yo pensé que era el único. Vamos a aprender qué cosa es la sabiduría de Dios, porque es más preciosa, amados hermanos, que el oro, la plata, que las piedras preciosas. La sabiduría de Dios no tiene nada que ver con qué se viste o qué tan grande es su casa. La economía de Dios no tiene que ver, amados hermanos, con cuánto dinero usted cuenta en el bolsillo. Tiene que ver con su persona y entender quién es usted en Cristo Jesús. Y hemos hablado acerca de lo que dice el libro de Efesios. Les volvemos a repetir acerca del libro de Efesios, porque en él hay tantas bendiciones, bienaventuranzas, promesas, tesoros que Dios nos quiere dar. Pero somos nosotros, amados hermanos, por nuestra mente, ¿verdad?, católica, que fue implantada durante tantos años, y después la evangélica, que es solamente una añadidura nada más a la católica. Simplemente cambiamos de religión y lo que ahora vamos a hacer es cambiar de relación.
no vamos a cambiar de religión, vamos a cambiar de relación con nuestro Padre Celestial. Vamos a aprender de Él. Vamos a saber qué hacer, cuándo decir sí, cuándo decir no, porque cada situación es diferente. Acá hay hombres y mujeres en diferentes niveles, diferentes situaciones y diferentes problemas. Entonces no pueden ser las mismas cosas. Sin embargo, estas columnas básicas bíblicas que estamos aprendiendo va a ser la base de lo que Dios nos quiere dar en las próximas semanas. Así que los invito para que continuemos. Tienen una tarea y si Dios lo permite estaremos aquí la próxima semana. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.